Compartir mi pantalla. Deberían estar viendo el proyector. Y a ver, déjenme regresar al Meet porque no veo nada. Ah, no, estoy rayando el pizarrón. A ver, ¿dónde está mi mouse? Ya lo encontré. Acá. Perfecto. Va que va, chicos. La vez pasada nos habíamos quedado aquí. Habíamos hablado del paradigma de aprendizaje profundo, ¿recuerdan? Habíamos dicho que mientras el aprendizaje automático buscaba entrenar al algoritmo, el aprendizaje profundo busca que el algoritmo detecte patrones que no le enseñe yo, que pueda generalizar de alguna manera, ¿verdad? Pues bueno, les había platicado que arquitecturas de aprendizaje profundo, la más sencilla de todas, la primordial, es aquella que se conoce como neurona. La neurona es el elemento de una estructura más grande que se le conoce como red neuronal. Básicamente lo que tratábamos de hacer es bioinspiración, ¿se acuerdan? Buenos días, buenos días. Tratábamos de bioinspirarnos del funcionamiento del cerebro humano para poder replicar procesos lógicos. Ahora, el problema con esto es que para el grado de complejidad que implica trabajar con textos, pues nos quedábamos muy cortos. Lo que hacíamos era buscar alguna arquitectura que heredara todas las cualidades de una red neuronal, pero que me permitiera trabajar con series de tiempo, como los textos, ¿de acuerdo? Dijimos que una serie de texto al final del día la puedo pensar como una serie porque el orden de las palabras importan. Entonces, bueno, dijimos que una red feed forward está padre, pero para el problema del texto se queda cortita. Habíamos dicho que entonces la idea era hacer una red recurrente. Sin embargo, las redes recurrentes tenían el problema de que a largo plazo se les olvidaban las cosas. Guardaban memoria de corto, pero a largo plazo olvidaban los factores importantes, lo cual para un texto es importante retener. Si es un comentario larguísimo, la primera palabra era la más importante de todas, a la palabra 150 ya olvidé qué dijo. Es como si no tuviera comprensión lectora. ¿Vale? Para solventar esto, les había dicho que la arquitectura que se proponía entonces era esta de acá. Pero como pueden ver, hasta la imagen asusta. No sé qué diablos está haciendo, ¿están de acuerdo? Esta arquitectura que ustedes están viendo es una neurona. Es una neurona de corto y largo plazo de memoria. Se le conoce como LSTM. LSTM son las siglas de Long Short Term Memory. Es un tipo de avanzado de red neuronal recurrente, es decir, se alimenta una tras otra vez, que está diseñada específicamente para recordar información durante largos periodos. Es decir, tratamos de mimetizar de alguna manera la memoria a largo plazo del cerebro humano. ¿Cómo se hace este proceso de retención de memoria a largo plazo? Se genera gracias a un ingenioso mecanismo de compuertas. Piensen que una LSTM es como un trabajador muy organizado con una cinta transportadora. La cinta transportadora lleva el estado de la celda. El estado de la celda es este valor que ustedes están viendo aquí, ¿ok? CK-1. Ahora, esta es la memoria a largo plazo y tenemos varios supervisores dentro de la celda, que es una compuerta de olvido, una compuerta de entrada, una compuerta de estado y una compuerta de salida. Aquí arriba, ustedes van a guardar también su memoria, ¿de acuerdo? En la compuerta de olvido, que es la primera que ustedes tienen aquí, vamos a decidir qué información de la memoria a largo plazo ya no es relevante y debe ser desechada. Por ejemplo, si yo les diera el comentario, al empezar la película, el logo del estudio era bonito, pero ¿ustedes creen que el logo del estudio sea un factor importante para determinar la polaridad, es decir, el sentimiento del comentario? No. Buscamos que la compuerta de olvido logre omitir este tipo de información y eso es lo que se genera aquí. Cuando ustedes vean Ws, significa que son vectores de pesos.
Cuando ustedes vean B minúsculas, significa que son vectores de sesgos. Son como ordenadas al origen en las rectas, ¿se acuerdan? Son números que sumamos para mover a nuestros valores numéricos. R, en este caso va a ser nuestras entradas. Sigma va a ser nuestra función de activación y aquí está X, literalmente es de que voy a multiplicar, ¿vale? Por ahí, algunos de los que están en el Meet, que llevaron clase conmigo el semestre pasado, tuvieron el chance de ver cómo funcionaba a manita el cálculo de una LSTM. Si nos apuramos mucho con el temario, si quieren les puedo llegar a enseñar esto, pero esto se sale de lo que queremos lograr como objetivo en el seminario. Por eso nada más les estoy platicando de manera genérica la arquitectura, ¿vale? La compuerta de entrada va a decidir qué información nueva de la palabra actual es lo suficientemente importante como para guardarla en la memoria de largo plazo, que es la que siempre vamos a cargar aquí arriba, ¿vale? Por eso hacemos multiplicaciones y sumas a la memoria de largo plazo, para modificarla un poco y preservarla, persistirla a lo largo del tiempo, ¿vale? En esta compuerta de entrada, piensen en el ejemplo de la actuación fue terrible. Terrible es una palabra muy importante. Entonces, quisiera que esa palabra de terrible o el valor sintáctico y semántico que agrega a la oración persista sobre el tiempo. Este valor de aquí, por eso se añade. Si se dan cuenta, lo pasa junto con una compuerta de estado a la memoria de largo plazo, que es la que voy guardando aquí arriba. ¿Sale? Y finalmente tenemos una compuerta de salida, que es lo que va a decidir qué parte de la memoria a largo plazo se va a utilizar para generar la salida del siguiente paso, de la siguiente iteración. ¿De acuerdo? Entonces, una LSTM recibe 3 valores y devuelve también 3 valores. Un input, que es mi comentario, un estado y una memoria. Y si se dan cuenta, vuelve a sacar una memoria, un estado y una salida. ¿Ya lo vieron? Este sistema de compuertas permite a la arquitectura mantener un control preciso sobre la memoria, recordando lo crucial y olvidando lo irrelevante a lo largo de secuencias muy largas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes decir a DF, WF y RF qué eran? A, BF son los sesgos. Es como si tuvieras AX más B, que en una recta en R2. A son los pesos y B son los sesgos. ¿De acuerdo? Simplemente, ¿te acuerdas de los parámetros que utilizábamos aquí en la neurona? W y B. Estos son mis pesos y estos son mis sesgos, nada más que como mi input no es un número, es un vector de vectores, pues mis pesos son vectores también y mis sesgos también son vectores, de distintas dimensiones. Esa pregunta que haces es muy interesante y al final del collab les traigo un resumen del modelo que construí para ustedes, donde nos da las dimensiones de las entradas y lo vamos a analizar. ¿Más preguntas? Exacto, piensa que un sesgo es como cuando te subes a un taxi. Tú te subes a un taxi y no te cobran 0 pesos desde que te subes, te cobran un banderazo, simplemente por haberte esperado el taxi en la base. Ese es tu sesgo. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a correr el código, pero ojo, no lo voy a correr así a lo loco. Lo voy a correr modificando un poco el entorno. Este es el collab que ustedes van a ver cuando abran el Classroom, ¿sale? Que se lo subí desde anoche. Se van a ir aquí, a donde dice entorno de ejecución, y se van aquí, a donde dice cambiar tipo de entorno, ¿sale? Ahora, aquí, por default, va a estar seleccionado CPU. Ustedes, por favor, den clic donde dice GPU T4 y denle en guardar. GPU T4 hace referencia a que en vez de procesar las cuentas sobre procesador, lo vamos a hacer sobre una tarjeta gráfica. Es una tarjeta, si no mal recuerdo, se llaman Tesla 4, por eso el modelo T4. ¿De acuerdo? Hagan la prueba, traten de correr el modelo sin GPU. Se va a tardar como 10 minutos. Cámbienlo a GPU y se tarda como 2 minutos. ¿Sale? Entonces, lo primero que tienen que hacer es cambiar el entorno de ejecución porque si no la van a sufrir, ¿ok? Luego le dan clic aquí donde dice ejecutar todo, ¿vale? Pero cuando ustedes le den clic en ejecutar todo, ya saben que lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro JSON de Kaggle, porque la base de datos siempre es la misma, la que he estado trabajando con ustedes tanto para paradigma heurístico, aprendizaje automático como aprendizaje profundo.
Y por eso siempre le estamos bajando. Seleccionan su archivo, que espero que para estas alturas ya todos lo hayan bajado, y listo. Se autentifica, perdón, y baja la base, ¿de acuerdo? Y aquí la podemos visualizar. Es la base de siempre, la de toda la vida, la que trae HTML, la que ya habíamos limpiado con Regex, perdón, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a preprocesar el texto. ¿Se acuerdan que todos los comentarios que venían de la base de datos eran de distinta longitud? Había unos cortitos, había unas Biblias, había unos medianitos, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que como vamos a trabajar con una arquitectura todavía más complicada que una simple máquina vector soporte, tenemos que aplanar el terreno sobre el que vamos a trabajar. Parte de ello es preprocesar nuestros datos. Son las redes neuronales muy poderosas, pero no entienden palabras. Y dirán, ¿cómo va a procesar texto? Entonces, si no entiende texto. Vamos a hacer una técnica muy ingeniosa. Vamos a cambiar texto a números y luego esos números a vectores. Ahorita les voy explicando el paso a paso y qué significa cada secuencia del código, ¿de acuerdo? Las redes neuronales operan a través de matemáticas, por lo que nuestro primer y crucial paso es convertir las reseñas en un formato numérico, ¿sale? Primero, vamos a utilizar la librería NumPy. NumPy la vamos a utilizar para poder hacer nuestra manipulación de vectores y matrices, ¿de acuerdo? Se utiliza para hacer manejo de arreglo de datos de manera eficiente. Ahora, esta de aquí, esta herramienta de Tokenizer, es una herramienta de una librería o de un framework llamado Keras. Keras funciona como un constructor de diccionarios para el propósito que vamos a ver aquí. ¿A qué me refiero? El trabajo del tokenizador es analizar todo el texto y devolverme un número entero y único para cada palabra. Básicamente estoy haciendo un mapeo entre palabras del comentario y números. Ese es el tokenizador, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza el método, la función, perdón, path sequences? Path sequences se utiliza para que las reseñas tengan exactamente la misma longitud. Si mi reseña es muy cortita y le falta información, la aplana, la rellena hasta que logre cierta longitud. Si mi reseña es muy larga, la trunca. Es decir, la corta. Se queda solamente con un pedazo. ¿Eso es riesgoso y puede afectar la calidad de mi modelo? Por supuesto. Todos los parámetros que yo le metí aquí fueron para salud. Fueron parámetros que previamente yo ya había analizado y evaluado, movido un poquito para ver en dónde efectuaba mejor mi resultado, ¿sale? Finalmente, Train Test Split, este ya les suena similar porque es de nuestra librería sklearn, que simplemente nos va a permitir cortar y barajar nuestros comentarios para tener la probabilidad igual de encontrar tanto comentarios positivos como negativos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense en estos parámetros que vamos a definir aquí. Lo primero que vamos a hacer es definir reglas importantes que van a guiar la transformación de nuestros comentarios. A esto de aquí se le conocen como hiperparámetros. ¿Por qué hiper? Porque aunque son parámetros, no viven adentro del modelo. El modelo depende de estos hiperparámetros, pero no son parámetros que se entrenen. Yo los escojo. ¿Se pueden llegar a entrenarlos, bueno, a encontrar hiperparámetros óptimos? Sí, pero esas son técnicas todavía más complicadas. Por ahora, estos hiperparámetros nos vamos a quedar en que yo los voy a elegir. ¿De acuerdo? Tenemos tres hiperparámetros bien importantes. El tamaño del vocabulario, la longitud máxima y la dimensión del embedding. Y si se los digo así, van a decir, no, pues ni idea de qué son, ¿no? Pues vamos paso a paso. El tamaño del vocabulario simplemente es cuántas palabras voy a permitirme considerar. Si yo considero el dataset completo de la base de películas, hay decenas de miles de palabras únicas y si las uso todas, eso va a ser computacionalmente muy costoso. Además, muchas de ellas son palabras muy raras, ¿cierto? Aparecen una o dos veces por tan exóticas que son, pero viven ahí en el diccionario de palabras. Entonces, le vamos a decir al modelo que solamente considere las 10,000 palabras más frecuentes, como lo hicimos con la máquina vector soporte.
Esto nos va a dar un buen balance entre tener suficiente vocabulario y mantener al modelo manejable, porque no se les olvide, estoy utilizando recursos prestados de Colab, ¿vale? Ahora, la longitud máxima simplemente nos dice cuántas palabras voy a permitir por comentario. Las redes neuronales necesitan que todas las entradas tengan el mismo tamaño. Y aquí vamos a establecer que cada reseña tendrá una longitud de 150 palabras. Si una reseña es más larga, la corta. Si es más corta, la rellena con ceros. Ahorita vemos por qué con ceros. La dimensión del embedding es un concepto avanzado que vamos a ver en la capa del modelo, cuando ahorita llegue a construirlo, ¿sale? Primero lo instancio y luego lo entreno. Cuando lleguemos ahorita a la capa del modelo, les voy a explicar un poco más a detalle qué es la dimensión del embedding. Pero, en resumen, en lugar de que cada palabra sea solo un número, por ejemplo, que a la palabra película le toque el número 5, como lo hace el tokenizador, lo que hago es que a la palabra película la convierto en un vector. ¿De acuerdo? ¿Un vector de qué dimensión? De 32 números, de 32 columnas. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que el modelo aprenda relaciones complejas entre palabras. No es lo mismo decirle al modelo qué relación entre el número 5 y el número 10, a qué relación hay entre este vector y este vector. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el modelo podría aprender que los vectores de genial y fantástico son muy similares, porque sus coordenadas podrían ser cercanas de alguna manera. Nada más hay que definir con precisión qué es eso de cercanía. ¿De acuerdo? Eso es en la dimensión del embedding. Cada palabra va a tener 32 dimensiones. ¿Dudas hasta acá? Bien. Ahora vamos con la tokenización. Todo lo que les estoy explicando se los dejé escrito en el Colab, pero ahorita pónganme atención, ¿sale? El tokenizador convierte palabras en números. Lo primero que hacemos es instanciar mi tokenizer, ¿vale? Con este parámetro de aquí, del número de palabras, le estoy diciendo que tome el tamaño del vocabulario, que si recuerdan son mis 10,000 palabras. Es decir, agarra las 10,000 palabras más comunes. Esto de aquí, que dice OOB token, son las siglas de Out of Vocabulary Token. Significa, ¿qué debe hacer mi tokenizador cuando encuentre una palabra fuera de esas 10,000 a las que lo limité? Lo que le dice es, devuelve para esa palabra desconocida este token. ¿Sale? Si el tokenizador no supiera cómo hacer aserción de errores, el código se rompe, porque Python necesita siempre tener una salida viable. Así sea un error, necesita saber qué hacer cuando tiene un error. Pues por eso es que le damos este hiperparámetro, pero no es un hiperparámetro, pero esta condición. Cuando es una palabra que no debe vivir en mi diccionario de 10,000 más importantes, devuélveme este token. ¿Sale? Aquí estoy perdiendo información, ¿están de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Va. Lo siguiente, le estoy pidiendo al tokenizador que se ajuste al texto de mis reseñas. ¿Ya lo vieron? En este caso, en esta línea en específico es donde mi tokenizador lee todas las reseñas y va construyendo un diccionario interno, donde a cada palabra le asigna un número. Por ejemplo, D le va a asociar el número 1. A le va a asociar el número 2. Movie le va a asociar el número 3. Hasta aquí no tengo vectores, hasta aquí tengo números, ¿vale? Y aquí, en secuencias, lo único que estoy haciendo es que ya que el diccionario de palabras está listo, esta línea traduce cada reseña del texto en su secuencia correspondiente de números. Por ejemplo, si yo les pusiera el comentario, "This movie is great", el tokenizador la convierte así, 10, 18, 5 y 128. Ojo, estos números son ilustrativos, ¿eh? Yo me los inventé. Va a depender del tipo de comentarios, del orden de las palabras, etcétera, ¿va? Pero esto es básicamente lo que estoy haciendo en el tokenizador. ¿Dudas hasta acá? Paso número 1, tokenizo mis comentarios. Paso número 2, los voy a rellenar con el padding. Observen, no todos los comentarios, como ya les anticipaba, tienen la misma longitud. Hay unos más cortos, hay unos más largos. La LSTM se tiene que pelear con el trasfondo de los textos, no con el tamaño. El tamaño es mi tarea como científico de datos, hacerlo estable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que esta secuencia era The Movie is Great?
se queda corta si, por ejemplo, yo quiero que la longitud de mis comentarios sea de 10 tokens. Entonces, ¿qué es lo que hace el padding? Si se queda corto, le pega ceros. Y si se pasa de 10 palabras, simplemente lo corta. A la palabra 11, la deja de considerar en el tokenizador. Todos mis comentarios ahora van a ser listas en el ejemplo que les estoy dando aquí visual de 10 palabras, en el ejemplo del modelo de 150 palabras. ¿Dudas con eso? Oye, una pregunta. Dime. O sea, la definición debe ser una función como directiva o algo así. Sí, claro, porque si de repente me dices que la palabra uno es para perro y luego es para gato, ahí perdí todo el contexto y la unicidad, ¿no? Ajá, sí, pero ¿y tiene que tener sentido esa regla o...? No, o sea, ¿tiene sentido que movie sea el número 18? No, o sea, por ejemplo, si quisiéramos hacer nuestra organización a base como de hashes o algo así, eso como... El hash map es una estructura de datos óptima, nada más para guardar información, ¿vale? Acuérdate que el tokenizador lo único que hace es convertir palabras a números, nada más. Darle sentido a esa conversión es tarea del embedding, ¿de acuerdo? Hasta aquí da igual si le pusiste 18 o 180 o 23. Aquí solamente estoy convirtiendo palabras a números, porque mi modelo solo entiende números, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? Bien, nada más fíjense cómo se codifica la función path sequences. Le paso a mi conjunto de datos al que le tiene que hacer padding. Le especifico la longitud máxima, que para nosotros iba a ser 150. Le digo que para truncar utilice el parámetro post. ¿Esto qué significa? Que si una reseña es de 150, más larga de 150 palabras, la elimine. Bueno, que elimine todas las palabras de la 151 en adelante. Estamos perdiendo información. Es inevitable perder información. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque quiero hacer mi modelo manejable. ¿Va? Y mi padding le estoy también diciendo que utilice el parámetro post. ¿Eso qué significa? Que si la reseña es más corta, la completa con ceros. ¿Preguntas con eso? Entonces, repito, tenemos nuestros comentarios convertidos de secuencias de letras a secuencias de números, sin sentido alguno. Solamente son números que resultaron de un diccionario. Pero ahora todos son de longitud 150, ¿de acuerdo? Nuestras secuencias las voy a guardar en mi conjunto X y los valores a predecir los voy a guardar en mi conjunto Y. Si se dan cuenta, aquí no he barajado. Aquí, así como venía el dataset, lo convertí. Entonces, el orden de los renglones de mis secuencias sigue correspondiendo con el orden de mis variables target, es decir, la categoría que yo quiero predecir. ¿Están de acuerdo? Ya saben que para entrenar el modelo necesito hacer un train test split, ¿cierto? Necesito partir mis datos en entrenamiento y validación. Es lo que les explicaba del examen de cálculo integral. Estudio 8 problemas y en el examen vienen los otros 2 que no estudié para probarme qué tanto aprendí cálculo, ¿sale? Porque si hago el examen sobre los problemas que estudié, pues me los aprendí de memoria y ya pasé, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que haya aprendido cálculo, ¿de acuerdo? Otra vez lo estoy haciendo con un tamaño 80-20, ¿de acuerdo? Y acuérdense, el random state es para poder replicar mis resultados, ¿ok? Entonces, mi conjunto de entrenamiento, como eran 50,000 reseñas y el 80% de 50,000 son 40,000, mi conjunto de entrenamiento son 40,000 registros. ¿De cuántas columnas? De 150. ¿Por qué? Por la tokenización y el padding que había hecho previamente. ¿De acuerdo? Hasta aquí no he utilizado Keras, solamente he utilizado la tokenización. ¿Va? ¿Qué es Keras? ¿Alguien sabe? Pues es como una librería de varios paquetes. ¿Para qué sirve? Pues tiene funciones para muchas cosas, ¿no? De desarrollo. Exactamente, está integrada. Keras es un framework, es decir, es un entorno de trabajo. Un entorno de trabajo cuyo objetivo es facilitarme a mí como científico de datos la instanciación y el entrenamiento de arquitecturas de redes neuronales. ¿De acuerdo? Imagínense programar la arquitectura de la LSTM que les enseñé en pantalla así a mano. En inglés le dicen from scratch. Estaría muy rudo, ¿no? Porque aparte, prográmate la arquitectura y aparte, prográmate toda la secuencia de procesado de datos. Y aparte, toda la limpieza de los datos y toda la preparación. Ya es demasiado, ¿no? La comunidad de Python es tan grande que ya han trabajado en esto. ¿De acuerdo? Keras es una biblioteca de código abierto que se utiliza para construir y entrenar redes neuronales de
muchos tipos. La que nosotros vamos a utilizar es una recurrente, específicamente de memoria a corto y largo plazo, ¿vale? Fue creada, Keras, por el ingeniero François Cholet. François Cholet era un ingeniero de Google y se lanzó en 2015. No es tan vieja, pero ahorita van a ver qué tan potente es, ¿de acuerdo? De hecho, cuando yo estuve haciendo la práctica para ustedes, me sorprendió porque las herramientas que ahora tiene Keras disponibles no eran las herramientas que tenía disponibles cuando yo la aprendí a usar, ¿va? Entonces todavía sigue viva el framework. El objetivo principal de Keras es hacer la creación de modelos de deep learning mucho más fácil y mucho más rápida, permitiendo a nosotros como desarrolladores experimentar con distintas arquitecturas y no pelearnos en cómo crearlas, sino en cómo entrenarlas, ¿vale? Vamos a utilizar Keras para tres cosas importantes. Uno, vamos a construir el modelo de memoria a corto y largo plazo con Keras. Vamos a compilar el modelo, es decir, entrenarlo y optimizarlo. Y lo vamos a evaluar también con Keras. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que armar nuestro cerebro. Es este de aquí. Déjenme ponerlo aquí. Tenemos que armar nuestro cerebro de la red neuronal. Es decir, vamos a armar con la librería de Keras un modelo que le vamos a llamar secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque justamente es eso, es una secuencia. Los datos se los vamos a pasar uno tras otro. ¿Vale? Sequential es una pila de bloques de Lego, por ejemplo. Cada bloque es una capa de la red neuronal y al final vamos a apilar todas las capas una encima de otra. Los datos van a entrar por la primera capa, pasan por la segunda y así sucesivamente, hasta que la última capa nos dé el resultado que buscamos. En nuestro modelo secuencial, la primera capa recibiría nuestro vector del comentario y saldría solamente una categoría, positiva o negativa, ¿de acuerdo? El primer paso para nosotros poder construir a nuestro modelo secuencial es generar una capa de embedding. Piensen que el embedding es como un traductor inteligente. El trabajo del embedding es tomar los números enteros que ya representaban palabras gracias al tokenizador y convertirlo en vectores densos o, como su traducción en inglés lo dice, en embeddings, en encajes. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, que tengo la palabra película. Otra vez, ya les había dicho, el tokenizador, en mi ejemplo imaginario, dice película es el número 5. ¿Sale? Solo que no quiero yo que película sea un número 5, porque quiero encontrar relaciones entre palabras. Quiero llevar ese número a un vector. ¿A un vector de cuántas dimensiones habíamos dicho? De 32. En este caso de 32. Es decir, en vez de que la palabra película sea el número 5, ahora lo voy a poder pensar, por ejemplo, como el vector de aquí. Ese vector de 32 dimensiones va a representar semánticamente la palabra película. Y filme, pues debe ser un vector muy parecido, pero otra vez, tengan cuidado a que nos referimos con parecido, hay que definir esa similaridad, ¿de acuerdo? Eso es un tema que vamos a ver después, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Entonces, por ejemplo, fíjense lo que estoy haciendo en la imagen, tengo un embedding de 4 dimensiones. La palabra gato lo convierto en el vector 1, 2, menos 0, 1, 4, 3 y 3, 2, ¿de acuerdo? Cada columna, es difícil tener una interpretación global de qué significa cada columna, pero por ejemplo, pueden decir, la primera columna es qué tan felino es esta palabra, qué tan monstruo es esta palabra, ¿vale? ¿Qué tan mamífero es esta palabra? ¿Y qué tan mascota es esta palabra? Eso es, ojo, un invento que yo me hice para tratar de explicarles lo que significa cada embedding, ¿sale? Al final se vuelve muy complicado interpretar, porque ¿cuántas palabras dije que iba a tener? 10,000. ¿Se imaginan tratar de sacar como un común denominador para 10,000 palabras en lo que significan? Es complicado, pero eso es a lo que se refiere el embedding. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Va. Ya que hice mi embedding, lo que voy a hacer es entonces instanciar la capa de memoria a corto y largo plazo. Es decir, va a ser el lector de comentarios con memoria. Este va a ser el corazón de nuestro modelo. La capa va a tomar entradas o como entradas la secuencia de vectores, porque ojo, ¿ya pensaron en cómo se ve mi comentario? Pasó de ser una cadena de palabras a ser una cadena de números.
hacer una cadena de vectores de 32 entradas cada uno. ¿Sí? Eso es un tensor. Un vector de vectores. Una disculpa ahí para los físicos. Yo sé que el tensor se define más complicado, pero terrenalmente eso es un tensor, un vector de vectores. ¿Están de acuerdo? Entonces, el embedding sacaba, bueno, o sea, teníamos ese texto, luego lo pasamos A números. Ajá, bueno, lo empezamos con 10,000 y luego lo pasamos a números. Ujú. Luego el embedding lo pasamos a vectores, pero o sea, Exacto. cada comentario es un vector De embedding. vectores, exactamente. No, es un vector Ajá. que tiene vectores, tiene 150 vectores de ¿cuántas columnas? De 32. Eso es un comentario. Así es como le está visualizando mi memoria, mi arquitectura de la memoria a corto y largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? Y pues el embedding busca la manera de cómo formar esos Exacto. vectores de los vectores, o sea, como matriz, ¿no? Sí, la tarea del embedding es representar semánticamente y de forma significativa a las palabras. Ese embedding que estamos utilizando ya está preentrenado, ¿vale? Hay muchos embeddings. No me detengo aquí porque ahorita lo que yo quiero es que vean los paradigmas, porque ya conocían algunos de ustedes estas aproximaciones al procesamiento del lenguaje. Ok, se las estoy presentando para que sepan de qué distintas maneras se puede aproximar el análisis, pero ya terminando los paradigmas, ahora sí voy paso a paso. Spoiler, no falten a la siguiente clase, porque ya que terminamos Deep Learning, ahora vamos a ver el estado del arte del NLP. Es decir, en qué punto nos encontramos. ¿Y en qué punto nos encontramos? Transformadores. La próxima clase vamos a hablar de transformadores, así que no falten, ¿va? Una pregunta, Dime. ¿saben como qué métrica usan para evaluar embeddings? He visto artículos en donde hacen toda una serie de estudios semánticos para ver que las palabras tengan sentido. Una de las tantas métricas que se usan es la similaridad del coseno. Miden la distancia angular entre vectores para ver qué tan similares son. ¿De acuerdo? Pero hay un montón de formas de evaluar el embedding, ¿va? Porque la relación semántica que puede encontrar en dos palabras no es única. Por ejemplo, puedo decir que manzana y pera semánticamente son parecidas, porque son frutas. Pero también puedo decir que manzana y cereza lo son, porque ambas son rojas. ¿Sí, sí lo ves? Hay que definir, quiero similitudes entre qué. ¿Va? ¿Dudas con eso? Ahora, como nos estamos inspirando, ¿cuántas neuronas tenemos en el cerebro? Un montón, ¿no? Y aparte nuestras neuronas hacen sinapsis. ¿Qué quieren? ¿Solamente procesar en una neurona o aventarle una cadena de neuronas que procesen y procesen y procesen y procesen y rescaten la idea de iterar memoria a largo plazo? Pues, queremos eso, la segunda opción, ¿no? ¿Por qué quedarnos con una neurona cuando podemos dotar al modelo de muchas? En este caso hay que tener cuidado con muchas porque ya se dieron cuenta del monstruo de dataset que estoy creando. Son 40,000 vectores. Cada vector tiene 150 entradas y cada entrada tiene cada entrada tiene 32 columnas. Eso es un chorizo gigante. Y luego imagínense todos los parámetros asociados a la red de la LSTM, demasiado. Para esta arquitectura que les traigo el día de hoy vamos a utilizar 64 neuronas de LSTM. Se conectan una detrás de la otra así. ¿Se acuerdan que tenían 3 salidas? Pues la memoria a largo plazo se conecta con la memoria a largo plazo de la siguiente. Y la capa de estado se conecta con la capa de estado de la siguiente. ¿Vale? Ahora, la capa LSTM va a leer, como ya les anticipaba, secuencias de 150 vectores de palabras y gracias a sus compuertas, que acuérdense que son olvido, entrada y salida, va a generar un único vector de salida que resume el significado y el sentimiento de toda la reseña en general. ¿Vale? La capa de salida no puede ser una LSTM porque una LSTM ¿qué devuelve? 3 cosas, ¿no? 2 estados y una salida. ¿Y yo qué quiero? Positivo o negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos de la arquitectura de la LSTM y la pasamos a una neurona, como las que les había enseñado al inicio, ¿se acuerdan? Nada más que, en este caso, lo que yo quiero es medir una probabilidad, la probabilidad de que una palabra sea positiva o negativa, ¿están de acuerdo? Para ello, voy a hacer una
combinación lineal, digamos, de toda la información que ya traje de la LSTM y la voy a colapsar en un único valor. Para quitarle linealidad, voy a utilizar la composición de una función que le voy a conocer como función de activación. ¿Quién es esa función de activación que estoy utilizando en el ejemplo del collab? Una función sigmoide. Si nunca la habían visto, la están viendo en pantalla. ¿Qué característica tiene la función sigmoide? Bueno, puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Y me recuerdan cuál era la definición de una función de probabilidad. Que fuera siempre positiva y definida entre 0 y 1. Lo rescata, ¿no? ¿Sí lo ven? Si se carga del lado derecho, puedo decir que es positivo. Si se carga del lado izquierdo, puedo decir que es negativo. O viceversa. ¿Vale? ¿Dudas con eso? ¿Todo claro hasta acá? La capa densa que voy a poner al final, que ahorita se las enseño, va a tomar el vector resumen de la reseña y lo va a colapsar en una predicción final. O 0 o 1. Donde 0 es negativo, 1 es positivo. ¿Dudas con eso? Fíjense todo el proceso que hice de transformación de texto. ¿Va? Bien, y aquí está cómo se ve en código. Primero voy a instanciar a mi modelo secuencial. Acuérdense, secuencial es como bloques de Lego, uno apilado sobre otro. ¿Qué es lo primero que debe hacer la secuencia del modelo? Hacer el encaje de palabras. ¿Sale? Con el embedding de TensorFlow, te voy a decir, convierte los números en vectores, perdón. Ojo, el embedding no recibe palabras. El embedding recibe números y los convierte en vectores. ¿De qué tamaño? 10,000 palabras. ¿De qué dimensión? 32 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones espera obtener o cuántas palabras espera obtener mi embedding? 150, porque está acotado. ¿De acuerdo? Luego, ya que convirtió todas las palabras a vectores, va a hacer el proceso de procesar, vale la redundancia, en 64 neuronas de memoria de corto y largo plazo. ¿Vale? Y finalmente las va a colapsar en una capa densa con una sola neurona, porque solo quiere una salida, y una función de activación sigmoide, para que haga el cálculo de la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Después de que ya instancié el modelo, es decir, que ya agarré todos mis instrumentos y mis herramientas para generarlo, pues debo entrenarlo, ¿no? O sea, ya está construido y luego es como si construyera un carro y nunca lo usara. Lo tengo que arrancar. ¿Cómo lo voy a arrancar? Bueno, voy a compilar el modelo. Ojo, ojo con las palabras. Instanciar el modelo es generarlo. Compilarlo es entrenarlo. ¿Vale? Ahora, para compilar el modelo voy a tener en cuenta ciertas cosas. La compilación es un paso, fundamental en el flujo de trabajo del Deep Learning. Es la fase en la que voy a configurar el modelo para entrenarlo y voy a definir una función que le voy a llamar de pérdida, un optimizador y métricas de rendimiento para evaluar el desempeño de mi modelo. Este proceso es comparable a configurar un experimento científico. Voy a establecer los parámetros de mi experimento del laboratorio y las herramientas con las que voy a medir antes de iniciar la observación. La primera cosa que debo tomar en cuenta es la función de pérdida, función de costo o loss function. ¿De acuerdo? Esta función cuantifica qué tan distinto o qué tan discrepante es la predicción del modelo con la etiqueta real de lo que se esperaba. ¿Vale? En este caso, la función de pérdida que vamos a utilizar es la que están viendo en pantalla. Esa es una función de pérdida que se llama Binary Cross Entropy. Es una función de entropía que se utiliza para una clasificación binaria. ¿Siempre se usa esta? No, porque si tienen una clasificación multiclase, ya no pueden utilizar esta. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, trae ahí cositas o cuestiones de entropía, si es que llegaron a ver cómo se define la entropía, por ejemplo, de Shannon, o la entropía en física, que son los logaritmos, por eso es que le llaman así, ¿vale? Esta función es mi función a optimizar. ¿Qué buscaría si esto mide qué tan distinto es mi predicción de mi valor real? ¿Maximizarla o minimizarla? Minimizar, ¿están de acuerdo? Voy a minimizar esta función. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer con un algoritmo que se llama optimizador. El optimizador es el responsable de ajustar
los pesos, porque acuérdense que al final mi arquitectura de la red neuronal trabaja con pesos, hace multiplicaciones y sumas. Tengo que ajustar esos pesos responsables de que el modelo aprenda y reduzca la función de pérdida. Piensen que pudiera reducir todas las dimensiones del problema solamente a 3. Entonces, imagínense que yo pudiera dar un espacio en el que les doy sesgos, pesos, y pueda ver cuánto error me genera mi función. Eso genera una superficie. A esto se le conoce como la superficie de pérdida. Cuando es en muchas dimensiones, es una hipersuperficie. ¿Están de acuerdo? Estamos en un hiperespacio. Lo que quisiéramos hacer es reducirla, encontrar la combinación óptima de parámetros que minimicen la función de pérdida. Es decir, sería encontrar el mínimo global. ¿Cuál es el problema con las superficies? Que tienen puntos trampa, tienen mínimos locales, tienen puntos silla, me puedo atorar. Entonces, un empujoncito para que no me atore es el optimizador. ADAM son las siglas de Adaptive Moment Estimation. Es un algoritmo que optimiza el gradiente, porque el gradiente siempre es un vector que apunta siempre a dónde? En la dirección de mayor crecimiento. Pero si me agarro el menos gradiente, donde más decrece, ¿no? Entonces, el optimizador ADAM es un algoritmo que optimiza mi gradiente, que busco que descienda, y es muy eficaz y muy robusto computacionalmente. Ay, ya me desconectó por la gráfica, pero está bien, no pasa nada. Se va a adaptar a la tasa de aprendizaje de cada parámetro de forma individual, lo que va a acelerar que converja. Por ejemplo, no es lo mismo dar pasitos de 1 centímetro en mi superficie hasta llegar al mínimo que dar pasitos de 2 centímetros. Si doy pasos de 1 kilómetro, chance y me pase del mínimo. El optimizador, esa es su tarea, encontrar cuáles son los pasos óptimos. ¿De acuerdo? Buscaría que mi optimizador de alguna manera me pudiera llevar de mi pérdida acá a mi pérdida acá. ¿De acuerdo? Y las métricas, pues, son, como yo les había enseñado en la clase pasada, las formas que tengo de evaluar mi desempeño. Accuracy, precisión, F1 score. ¿Vale? Vamos a compilar el modelo. Le estoy diciendo, por favor, utiliza una función de pérdida binary cross entropy, utiliza el optimizador ADAM y en mis metras dame una accuracy. Y le digo, por favor, resúmeme el modelo que tienes hasta ahora. Y me dice, esto es un modelo secuencial con 3 capas, una de embedding, una LSTM y una densa. Pero ¿por qué no tiene formas de salida ni parámetros? ¿Ya lo entrené? No. Lo construí, lo compilé y ahora ¿qué toca? Entrenarlo, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿están de acuerdo que agarro unos parámetros y evalúo mi función de pérdida? Y eso me va a dar un número. Calculo mi gradiente descendiente. Reacomodo mis parámetros y eso me vuelve a dar otra función de pérdida. ¿Cuántos pasos llevo ahí? 2. A eso se le llaman épocas. Si entreno por 2 épocas, entonces ajusto mis parámetros 2 veces. Si entreno por 3 épocas, ajusto mis parámetros 3 veces. Y así sucesivamente. ¿Cuántas épocas vamos a utilizar en nuestro modelo? 5. ¿Por qué tan poquitas? Ah, bueno, porque no tenemos todo el tiempo de perder aquí, ¿no? Esto se tardó un rato. Ahorita ya van a ver los resultados del modelo, pero esto, si ustedes lo corren en su casa, se tarda como unos 15 minutos en entrenar, incluso con gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el batch size? El batch size o tamaño de lote define la cantidad de muestras con los que voy a entrenar y procesar antes de que los parámetros se vuelvan a actualizar. En lugar de actualizar los pesos después de cada muestra, una por una, lo cual sería muy ineficiente, el modelo agrupa datos en grupitos de 64. Y esto hace que el entrenamiento sea más rápido y más estable. Lo que buscamos es una convergencia estable a un mínimo de la función de pérdida. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Simplemente métricas que vamos a utilizar para nuestro modelo, el accuracy. Ya saben que el accuracy o precisión es qué tan correctas son mis predicciones, ¿no? En cada época vamos a ver que o esperamos que la accuracy vaya aumentando un poco más, lo que significa que el modelo va aprendiendo. La pérdida es justamente el valor de discrepancia entre los datos y las categorías esperadas.
¿De acuerdo? A medida que la precisión aumenta, la pérdida va a disminuir, lo que significa que el modelo ya está cometiendo menos errores. Vamos a tener métricas también de validación. Validaciones fuera de los 40,000 comentarios con lo que no entrené. Yo espero enseñarle, darle una clase al modelo y que el modelo fuera de la clase sepa repetir el comportamiento de predicción, ¿sale? Aquí hay que tener cuidado. Buscamos que nuestro modelo sea óptimo, que se llegue a equivocar poquito. Fíjense que aquí está separando correctamente la mayoría de los resultados. Overfitting se le llama cuando se aprende de memoria los resultados, lo cual no, esto sería como que se aprendieran el Spivak de memoria, pero que no entendieran cálculo de manera intrínseca. Y underfitting es que literalmente agarró lo primero que encontró y trató de predecir, pero se equivocó un montón. Es una mala predicción. ¿De acuerdo? Aquí el modelo de falta estudiar, aquí el modelo se aprendió de memoria el libro y esto es lo que buscamos, un entrenamiento óptimo. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto. Instancio mi número de épocas, 5. Lotes de 64 comentarios para que no se empache. Y le digo, por favor, modelo, ahora sí entrena con mis datos de entrenamiento y mis categorías de entrenamiento por 5 épocas en lotes de 64 comentarios para que no te vayas a romper. Y tienes que evaluarte en este conjunto, ¿sale? Guardamos la variable pérdida de accuracy en las evaluaciones del modelo y las imprimimos. Fíjense lo que hace. Esto, cuando ustedes corran el código, va a tardar un rato. Va cargando poco a poco la barrita. Estas épocas es lo que decía, es el proceso en el que va entrenando los parámetros, ¿de acuerdo? Fíjense cómo empieza con una accuracy bajo de 53% y una pérdida de 0.68, lo cual es muy alto, ¿cierto? Y en el conjunto de validación se comporta pésimo, pero va entrenando los parámetros y fíjense lo que pasa. El accuracy en el entrenamiento aumenta hasta 82. La pérdida disminuye hasta 40 y observen lo que hace cuando evalúa en el conjunto de validación. Tiene una accuracy muy alto comparado con lo que empezó. Fíjense que no siempre aumenta, a veces disminuye. Por ejemplo, de este entrenamiento acá, disminuyó. Entonces hay que saber cuándo parar de entrenar, ¿sale? Pero eso son otras cuestiones. Y la pérdida, la idea es que la pérdida vaya disminuyendo. No siempre es constante la disminución, pero sí es una tendencia. Al final, lo que logré tras entrenar mi modelo es una pérdida en mi conjunto de prueba de 0.4 y una accuracy del 82%. ¿Ya lo vieron? Ahora observen, este es un resumen de la arquitectura que les generé. En la capa de embedding, ¿por qué dice 64, 150 y 32? 64 corresponde al tamaño del lote, es decir, simultáneamente procesa 64 oraciones para hacer cálculos óptimos. El 150 es el tamaño de su input, 150 palabras. ¿De qué tamaño son cada palabra? De 32. Ese es el 32 que tienen aquí, ¿ya lo vieron? ¿Cuántos parámetros son nada más para entrenar con esa arquitectura? 320,000. Luego, este de acá, el 64, ¿por qué 320,000? Porque son 10,000 palabras. 10,000 palabras por 32 entradas de cada vector. ¿Sí lo ven? 320,000. La LSTM tiene una dimensión de 64. El primer 64 es el nuevo tamaño del lote. Sigue procesando comentarios de 64 en 64. ¿Y cuántas capas de memoria a corto y largo plazo tengo? 64. Ahí son otros 24,000 parámetros. Y finalmente mi capa densa va a agarrar un vector de 64, más bien, va a agarrar un tamaño de lote de 64 y quiero que colapse todo en 1. 64 más 1, 65 parámetros. El total de parámetros de mi modelo es más de 1,000,000. Para lograr la clasificación de palabras que estoy haciendo en este caso, más de 1,000,000 son necesarios. Aquí, ¿por qué le puse 85% si el modelo me dio 80 y qué decía? 82. La aleatoriedad hizo que me diera 85. Córrenlo varias veces y la accuracy va a cambiar incluso aunque lo entrenen en 5 épocas. Para el final, bueno, para la accuracy total. Sí, tienes que saber cuándo detener el modelo, ¿sale? Y entonces, con esto ya tendríamos clasificados nuestros comentarios y, bueno, podemos hacer ciertas conclusiones. Aquí ya no les enseñé, como en la máquina vector soporte, las clasificaciones porque ya saben qué esperar. Es un comentario con una predicción.
Hay algunos que coinciden, otros que no. ¿Sale? Como ejercicio interesante estaría que ustedes trataran de replicar eso, cómo evaluar o cómo visualizar las predicciones junto con los valores esperados. Que eso es código que pueden copiar del otro collab. ¿Sale? ¿Por qué esto es mucho mejor? Bueno, porque la LSTM entiende de contexto. Not seguido de la palabra bad puede aprenderlo la LSTM como un patrón positivo, mientras que una máquina vector soporte no tiene forma de entender el contexto. La representación semántica es una herramienta poderosísima que permite al modelo entender que palabras como great, fantastic y amazing son similares y deben tratarse de forma parecida. Algo que nuestro modelo, por ejemplo, con el regex, ni de chiste podía hacer. Y esto generaliza. El modelo no solo memoriza, aprende a generalizar los datos de entrenamiento para hacer predicciones precisas en reseñas que nunca ha visto. ¿Dudas o preguntas con la aproximación de Deep Learning? Ya vimos los tres paradigmas: heurístico, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. La próxima clase, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el estado del arte. Como les decía, vamos a hablar un poquito de transformadores, ¿vale? Y vamos a continuar ahora sí ya con nuestro pipeline. Ahora sí me voy a enfocar en los fundamentos rudos de cada elemento que ahorita les platiqué en los paradigmas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Si no hay más preguntas, eso es todo por ahora, chicos. Les agradezco su atención. Las grabaciones, ya saben, se suben a YouTube, ¿de acuerdo? A ustedes, chicos, que tengan buen día.